¿Qué tipo de prójimo eres? ¿Eres un prójimo que cuando ves un necesitado pasas de largo? ¿O de pronto no te haces el loco, miras, ay, pobrecito, pero igual tampoco tú ayudas, no haces nada? ¿O eres un prójimo que hablas mucho de ayudar, de ayudar, de ayudar, pero solo de palabras, no concretas? Y bueno, y tu mente como a veces se cree eso, ¿no? Porque a veces lo que decimos, el cerebro no sabe si lo estamos cumpliendo o no, entonces por eso termina de pronto uno creyendo que hace mucho, cuando realmente lo que hace es hablar mucho y no haces tanto. O eres un prójimo que se mueve a compasión, con acciones, no solamente con palabras y con pensamientos, cuando alguien tiene necesidad y lo ayuda realmente. De eso vamos a estar hablando hoy en esta nueva parábola, la parábola del buen samaritano. Así que bienvenido a este espacio de amor, de expansión, pero sobre todo de trascendencia. En nombre de mi persona, Carlos León, y de la Iglesia de Cristo aquí en San Antonio de los Altos, estamos felices que semana a semana nos acompañes en esta serie de reflexiones sobre la palabra, en este caso las parábolas de Jesús. Y hoy, como ya les acabo de señalar, vamos a analizar, bueno, analizar no tanto, a analizar poco, a reflexionar más sobre la parábola del buen samaritano, que ha inspirado a través de los siglos y a nivel mundial, a nivel global, fundaciones, hospitales, casas hogares, ancianatos, comedores populares. Muchísima gente y millones de dólares se han recogido, miles de millones se han donado precisamente gracias a la enseñanza que nos deja Jesucristo a través de esta parábola, el buen samaritano. Porque sí, las palabras de Jesús, sus enseñanzas, su amor, su misericordia, nos muestra o nos inspira, nos mueve de manera poderosa. Así son los escritos y las enseñanzas de nuestro Maestro, que lejos deja a cualquier otro tipo de enseñanza, filosofía, doctrina, incluso mitología. Se le acerca una persona, un erudito de la ley a Jesucristo, allí lo vemos en Lucas, un erudito de la ley, un abogado, por decirlo de manera actual, un experto en la ley, y le pregunta que qué tiene que hacer para heredar la vida eterna. Él no lo está diciendo con buenas intenciones, quiere tentar a Jesús. Y Jesucristo le devuelve la pregunta: ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Porque como él sabe la ley, ¿qué dice la ley que tienes que hacer para heredar la vida eterna, para ser salvo? Entonces el hombre responde, bueno, dice, debes amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser y con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Hermosísimo, hermosísimo la respuesta. Pero este hombre sabía que no había cumplido con esa ley que resume o engloba a los mandamientos y los profetas, todas esas enseñanzas, el amor a Dios y el amor al prójimo, engloba la ley del Antiguo Testamento. Entonces la culpa lo lleva a hacerle otra pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Como debe amar al prójimo como a sí mismo, quiere irse por un tecnicismo porque la conciencia lo acusa. Pero algo antes de avanzar con el tema del prójimo, ¿quién es mi prójimo? Jesucristo le responde con una pregunta tan importante a este hombre, le responde con una pregunta que lo lleva a la palabra de Dios para que le dé la respuesta. Porque sí, las respuestas que nosotros le damos a las personas cuando nos preguntan sobre la espiritualidad, sobre la trascendencia, sobre la vida eterna, sobre Dios, principalmente las respuestas tienen que venir de la palabra de Dios, y lo ideal es que ellos mismos la vean, ellos mismos la lean. Mira, ¿qué dice? Mira, vamos a leer qué dice. Pues, ¿qué dice allí? Y preguntarles. Porque en general la palabra de Dios, lejos de lo que las personas piensan, está sencilla de entender. Sí hay algunas cosas complicadas, pero no son la mayoría. La mayoría son fáciles de entender. Algunas cosas difíciles, sí, lo dijo Pedro, de Pablo, allí en segunda de Pedro, pero realmente la mayoría es fácil de entender. Y por eso Jesucristo dice, Juan 5:39, que debemos escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. Entonces, en las Escrituras que podemos conseguir, en la palabra de Dios, esa respuesta para nuestra vida abundante aquí mientras que llegamos a los cielos, en Jesús y en su palabra, no en libros de filosofía, mitología, no, o en hombres de crecimiento personal. Eso no nos puede ayudar a tener una medio vida aquí o una mejor vida aquí, sí, pero no nos va a llevar a la trascendencia, porque el único que vino a vivir la vida que vivió, con la perfección que la vivió, y dejó unas enseñanzas tan poderosas que influyen de manera tan increíble en el mundo entero como lo vemos hasta ahorita. Que los hombres hayan mal utilizado esas enseñanzas y no la vivan con honestidad y coherencia es otra cosa, pero no quiere decir que la enseñanza esté mal.
No quiere decir que el concepto de la enseñanza esté mal. Entonces, como el médico, tú puedes estudiar medicina y darle los mejores consejos a tus pacientes, pero si ellos no lo ponen en práctica, van a seguir enfermos. ¿Culpamos a la medicina? ¿Culpamos al médico? Por supuesto que no. Lo mismo con el cristianismo. Entonces, bueno, no hay nadie que haya vivido como vivió Jesús con las enseñanzas que dio Él y que haya muerto como murió y sepultado y haya resucitado sobre todo. Nuestra fe no se basa en filosofías, mitología, nuestra fe se basa en el hecho histórico de Jesucristo, que no solamente la Biblia habla de Él, muchos libros seculares y muchos autores seculares, incluso cercanos al tiempo o en el tiempo que Él vivió aquí en la tierra, dejaron sus escritos acerca de este maravilloso hombre que anduvo en la tierra, que es nuestro gran maestro y salvador, que le dice a este experto en la ley que en la palabra de Dios está la respuesta. Y la respuesta que da, y que nos da la palabra de Dios, nos muestra que el hombre es incapaz por sus propias obras de salvarse, y por eso tuvo que venir Jesucristo. Entonces, nos muestra que es Jesucristo el único que pudo venir a cumplir esa ley, amar a Dios con todo, y al prójimo como él mismo. Entonces, la respuesta que este hombre termina dándole a Jesús, lo que hace corroborar es que Jesús es el único que nos puede dar salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo dice allí el libro de los Hechos en el capítulo 4, Hechos capítulo 4. Entonces solamente en Jesús podemos obtener nosotros salvación. Ahora, este hombre quiere escaparse porque la culpa lo hizo, bueno, sentirse mal, porque sabía que no había guardado la ley de Dios como debía, y ninguno de nosotros la guardamos, y no debe haber sido sentirse culpable, sino arrepentirse y con humildad reconocerlo y no tratar de esquivar la respuesta o la honestidad o la coherencia tapando su error con un tecnicismo, con otra pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? No va a saber un experto en la ley quién es su prójimo. Claro que sabía, pero bueno, tratando de escaparse, pero Jesucristo le cambia la pregunta. Pero antes de cambiarle la pregunta, o en vez de responderle la pregunta como él esperaba que se la respondiera, termina comentándole una parábola del buen samaritano, que un hombre venía descendiendo de Jericó a Jerusalén y unos ladrones lo atacan, lo dejan malherido, lo roban, viene pasando luego un sacerdote, ve a este hombre malherido y en vez de ayudarlo sigue de largo, igual un levita que también trabajaba en el templo, servía en el templo, ve a este hombre necesitado de ayuda y pasa de largo. Luego viene un samaritano, que para los judíos los samaritanos eran casi como perros, no perros, pero casi. Y no, o sea, no eran seres humanos dignos del amor de Dios, que ellos, aunque ellos se creían los únicos dignos, ni los samaritanos, ni los gentiles, nadie, y ni siquiera ellos eran dignos del amor de Dios. O sea, si hablamos por las obras, todos, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, judíos, religiosos, el inteligente, el sabio, el moralista, todos. Romanos capítulo 3, verso 23. Del 1 al capítulo 3 nos muestra esa realidad. Todos han pecado. Entonces ninguno podía creerse mejor que nadie, y hoy en día tampoco ninguno nos podemos creer mejores que nadie. Yo sí soy digno del amor de Dios porque yo soy un, no sé, santo. No. El santo es nuestro Padre Celestial, nuestro amado Salvador. Ahora, entonces Jesucristo toma al samaritano, que no estaba bien visto, de hecho decía que el samaritano, decían que Jesús era un samaritano, lo llamaban samaritano, mejor dicho. Ellos sabían que era de Nazaret, pero le llamaban samaritano de manera despectiva, peyorativa, así se expresaban de los samaritanos. Entonces Jesús trata de reivindicar al samaritano y lo reivindica para siempre con esta parábola al hacerlo el protagonista de lo que viene a continuación, porque pasaron el sacerdote y el levita, hombres supuestamente de Dios que sirven a Dios, y en vez de ayudar al necesitado, al prójimo, no, siguieron de largo. Pero un samaritano, que supuestamente no es un hombre de Dios, casi un perro, sí tuvo compasión de este señor. Se postró, le curó las heridas, fue movido a compasión, lo ayudó, lo cargó, lo llevó a una posada para que descansara, le pagó la posada porque el hombre no tenía dinero. Y dejó dinero y le dijo que si hacía falta más al posadero, que lo pusiera a su cuenta y que él cubriría todos los gastos que necesitaba este hombre que había sido malherido en el camino. Hermosa lección aquí que nos muestra varias enseñanzas que, por supuesto, estos 15 minutos no nos va a dar el tiempo para verlas todas, pero espero resaltar a mi juicio las más importantes, por supuesto, para la gloria de Dios.
Lo primero, ser religioso no garantiza que realmente seas espiritual. Eso es lo primero. Lo segundo, esto no es un guiño a los humanistas que piensan que, bueno, por tu ser bueno como ser humano, bueno entre comillas, que ya lo dejamos claro, Romanos 3:23, ya no tienes que ir a la iglesia, no tienes que buscar de Dios, yo no le hago mal a nadie, más bien le hago bien, entonces ya con eso lavo mi conciencia. No es lo que está diciendo el Señor. Ya vamos a ver más sobre eso, pero esto no es un guiño a los humanistas. La iglesia del Señor es tan importante como ayudar al prójimo, a practicar practicar la fe. No solamente se practica ayudando al necesitado como que si fuéramos una fundación social. No. La iglesia no es una fundación social. También tiene requerimientos espirituales que Dios espera que nosotros cumplamos. Ahora, otra de las cosas que podemos ver allí, que tenemos que revisar, es que ciertamente podemos cometer el error no solamente de ayudar al necesitado por quedar bien, por ser religioso, sino a veces por amor, buscando reconocimiento. Y no es que de pronto lo haga conscientemente, sino que de pronto quizás allí, en ayudar al necesitado, yo he conseguido que me diga, ay, pues eres bueno, oye, qué bueno que cuento contigo, porque no recibí ese amor en mi casa, no recibí esa aprobación en mi casa, o yo mismo no me doy esa aprobación que debería darme, no me veo como una persona, como Dios me ve, capaz de merecedor de amor, sino que, bueno, me castigo, me lacero, tengo muy baja autoestima, entonces trato de agradar a los demás, olvidándome incluso de mí, olvidándome de otros, que tampoco está bien eso. Y bueno, y lo que hago es, por reconocimiento, hacer. Entonces ya no solamente haciéndolo de manera religiosa, sino de esta manera, buscando el reconocimiento del amor de los demás y no por gratitud a Dios, que es el motivo por el cual nosotros debemos hacer las cosas que hacemos, las obras para Él, para el prójimo. Debemos hacerlo porque nos sentimos tan en deuda con el amor de Dios, con su favor, que todos los días lo recibo, que entonces eso me lleva a que cada día, cada vez que me levanto con el firme propósito de, ¿qué puedo hacer yo hoy por mostrarle a Dios mi agradecimiento? Que no se quede en palabras, porque el cerebro te engaña y piensa que haces mucho. No, que se vaya a la acción. Acciones concretas. Bueno, voy a visitar a tal persona, voy a ayudar a fulano, voy a escuchar a sutano, voy a llevarle una comidita a Perencejo. No sé, eso es importantísimo. Entonces, no debemos hacerlo sino porque me siento tan agradecido por Dios, con su amor, con su bondad, que bueno, termino yo bendiciendo al necesitado. Y ojo, recuerda que puedes cometer el error de pensar, porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Porque si tú ves a alguien que tiene necesidad y en vez de ayudarlo, te haces el loco, cruzas la calle, como lo vimos con el levita y el sacerdote, y no lo ayudas, no estás mostrando verdaderamente tu fe. Entonces es una fe muerta. Pero eso no quiere decir que tus obras te salvan, porque como dice Efesios, capítulo 2, es la gracia la que te salva. No son tus obras, las obras son imposibles de salvarnos, porque si no, no hubiese sido necesario que viniera Jesucristo a morir en la cruz. Pero muchas personas, por esas satánicas indulgencias que pagaban, que pagaron por muchos años y que quedó en la historia, y por esas cosas, por esas penitencias que nos mandan, en algunas religiones nos llegaron a mandar muy conocidas. Entonces la gente piensa que puede hacer cosas para ganarse la salvación, y la salvación es por gracia. Y no hago las cosas, la fe sin obra es muerta, no es porque entonces tengo que hacer cosas para ganarme la salvación, sino porque soy salvo y me siento tan agradecido y tan endeudado con Dios, es que hago esas cosas. Pero algo importante, entonces no voy a hacer obras para tampoco lavar mi conciencia. Entonces, cero mata cero. O sea, entonces yo hago mal, pero entonces, por un lado, como he escuchado mucha gente aquí en Venezuela, corruptos que trabajan hasta se les ha salido públicamente, porque trabajan en instituciones públicas que dicen, y bueno, que pasan no solo en Venezuela, en el mundo entero, que piensan que, bueno, sí es verdad, yo hago mal, pero bueno, yo también hago mucho bien. Y tratan de justificar el mal que hacen con el bien que hacen. Terminan de pronto estos líderes religiosos siendo fotografiados, siendo grabados, besando a niños en la boca, y ya ni siquiera la conciencia los acusa, ya ni siquiera la conciencia les dice nada, ni la vergüenza de que están en público y que nada, o sea, porque están tan acostumbrados a hacerlo. Pero bueno,
justifican, porque justifican mucho estos líderes religiosos, y no solamente de este que acabo de mencionar, sino de tantos otros, justifican el bien que hace pastores, sacerdotes, gurú, no sé, todos ellos terminan justificando el mal que hacen, porque bueno, ellos también hacen bastante bien, como lo hacen los políticos, terminan justificando, sí, nosotros robamos y hacemos este mal, pero bueno, también hacemos este bien por aquí. Entonces, como que eso puede lavar sus conciencias. No, señor, la gracia es la que te salva, no tus obras, y no podemos hacer obras para lavar nuestra conciencia. No, más bien, porque tenemos una buena relación con Dios que nos ha lavado de nuestras conciencias y buscamos con coherencia vivir para agradarle a Él, entonces en consecuencia hacemos obras. Para cerrar, quiero brevemente mostrarte algunas analogías finales sobre esta hermosa parábola. Todos los seres humanos representamos a este hombre, es representado en este hombre que es atacado en el camino. Descender de Jericó a Jerusalén representa la caída del hombre con la que, bueno, lamentablemente entró el pecado. El sacerdote representa la ley de Moisés. Puede representar, mejor dicho, la ley de Moisés. Los levitas pueden representar los profetas. El hombre malherido, o sea, cuando ya está malherido, es la condición del ser humano en la que queda luego de que Satanás le despoja de todas, de su dignidad como ser humano, de sus vestiduras espirituales por causa del pecado. Es la condición del hombre lejos de Dios. Los ladrones representan a Satanás y sus demonios. Vemos al samaritano representado en Jesucristo. Jesucristo, mejor dicho, representa al samaritano. Jesucristo, con su compasión y amor, dispuesto a ayudar a todo aquel que lo necesite, no importa si es samaritano, gentil, judío, no importa el color, la raza o el credo. Vemos también la posada, su iglesia, que recibe a todos aquellos que lo necesiten para prestarles sin distinción de credo, o sea, sin distinción de nada, género, raza, color, posición social, prestarle ayuda a todo aquel que lo necesite con compasión y con amor. Vemos que la ley y los profetas, o sea, representados en el sacerdote y el levita, son incapaces de ayudar al ser humano, y fueron incapaces de ayudar al ser humano. Solo Jesucristo es el único que nos puede ayudar y bendecir. Y la pregunta final, con la que realmente termina la parábola, o termina diciéndole Jesucristo a este hombre, a este experto en la ley, él le pregunta, ¿qué tipo de prójimo eres tú? Porque la pregunta con la que comenzó esta parábola es, ¿quién es mi prójimo? Y Jesucristo le responde, yendo mucho más allá, ¿no? ¿Quién es tu prójimo? ¿Qué tipo de prójimo eres tú? ¿Eres el prójimo que está dispuesto a hacerle bien a todos? No de palabras, sino con hechos y con los propósitos correctos. Y yo te pregunto aquí a ti para cerrar, ¿qué tipo de prójimo eres tú? Bendiciones, gracias por acompañarnos otra semana más. Recuerda compartir este bien con otros, porque el bien que se comparte se amplifica, y suscríbete. Te amo en Cristo.